Bueno, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo webinar del programa Licita Pyme que estamos desarrollando la empresa Ixios Digital Growth por cuenta de la Junta de Extremadura, la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital. Llegamos a la cuarta sesión, al cuarto webinar de este ciclo que forma parte de una serie de actividades del programa. Recuerdo que además de estas actividades consistentes en diferentes webinars, hoy abordaremos el cuarto. Ya vamos llegando al ecuador de esta actividad. Nos quedan 5 webinars más sobre distintos temas que tenemos preparados y que se desarrollan en paralelo con las actividades de asesoramiento individualizado y personalizado a las empresas que estáis participando en el programa, algunas de las cuales pues ya esta semana han tenido, ayer y la semana pasada, han tenido sus primeras sesiones de inicio de asesoramiento personalizado, ¿no? Unas actividades, recuerdo, el webinar y los asesoramientos que se complementan también con otras que vamos a poner en marcha el próximo mes, a partir de la semana que viene, que consisten en una serie de videopíldoras formativas, una serie de vídeos explicativos con pequeños tips, pequeños trucos, recordatorios de algunas de las cosas que enunciamos, que os avanzamos en los webinars, o algunas funcionalidades que consideramos importantes y que hemos individualizado para que puedan ser objeto de consulta fácil en cualquier momento. Van a ser videotutoriales de 4 o 5 minutos, muy cortitos, muy concisos, muy precisos, con el ánimo de que tengáis localizada la información más importante a la hora de manejar los instrumentos, las herramientas imprescindibles cuando nos planteamos contratar con el sector público. En el webinar de hoy nos vamos a ocupar de conocer la herramienta que se define como el centro de información específico y especializado en materia de contratación pública. Esto nos estamos refiriendo a la plataforma de contratación del sector público, donde vamos a encontrar una gran cantidad de información relacionada con licitaciones. Es la herramienta que vamos a tener que manejar para identificar, para buscar oportunidades de contratación pública que nos interesen y que en la mayor parte de las ocasiones vamos a utilizar igualmente para enviar nuestras ofertas en formato electrónico para esos contratos, lo que se llama la licitación electrónica. Estoy avanzando ya funcionalidades de esta herramienta, de esta plataforma de contratación del sector público. Y uniendo la temática del webinar de hoy, en el que volveré a ser yo, Miguel Ángel Bernal, con ayuda de mi compañera Sara González Iglesias, quien sea el encargado de transmitiros el conocimiento sobre la plataforma de contratación del sector público, como digo, en paralelo y un poco recordando y profundizando algunas de las cosas que vamos a ver en el día de hoy. Anticiparos que va a haber a partir del mes que viene hasta 3 videopíldoras de esas actividades complementarias de las que antes os hablaba, relacionadas o que van a profundizar en los conocimientos que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Una videopíldora relacionada con la búsqueda y localización de licitaciones, aprender cómo manejar correctamente los buscadores. Otra videopíldora para configurar suscripciones. Lo vamos a ver hoy, ¿no? Pero que sepáis que hay una funcionalidad que permite, una vez identificada una oportunidad, una licitación que nos interesa, estar informado de todo lo que suceda en relación con esa licitación, o que, configurados una serie de parámetros, todas las licitaciones que se publiquen y que cumplan esos parámetros, pues nos envíen por correo electrónico un aviso para hacerle el seguimiento.
¿vale? Y también veremos alguna funcionalidad relacionada con la seguridad, con la ciberseguridad, puesto que, como decíamos en el webinar de la semana pasada, la contratación con la administración es una relación que se va a desarrollar en formato electrónico. Por tanto, hay que tener algunas precauciones en materia de ciberseguridad. Pues hoy, precisamente al hilo del análisis del examen de la panorámica de la plataforma de contratación del sector público, vamos a ver alguna función que luego es desarrollada con mayor extensión en esas videopíldoras. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin mayor dilación, vamos con el desarrollo del webinar de hoy. Una advertencia previa antes de entrar en el contenido de la plataforma. Esta herramienta, cuyo análisis vamos a realizar en la mañana de hoy, debemos saber que cuenta con muchas funcionalidades, ¿vale? Y que el acceso a las mismas va a depender de un criterio que es el de que seamos usuarios registrados de la plataforma o no. ¿De acuerdo? El registro en la plataforma, veremos cómo se hace en la mañana de hoy, en el webinar de hoy. Es una cuestión muy sencilla, ¿de acuerdo? Pero que con lo que nos tenemos que quedar es que vamos a poder hacer más cosas accediendo a la plataforma si somos usuarios registrados que si no lo somos, ¿vale? Si no somos usuarios registrados, vamos a poder buscar y consultar la información relativa a las licitaciones, a las oportunidades de contratación, y vamos a poder buscar y vamos a poder consultar los perfiles de contratante de cada uno de los órganos de contratación, ¿vale? Veremos que la información en la plataforma se puede acceder a ella pues, utilizando buscadores genéricos o también localizando quién es la entidad contratante. ¿De acuerdo? Si sabemos que nos interesa un contrato del alcalde de un determinado municipio, pues no hace falta que usemos el buscador general, sino que directamente podemos ir a lo que se llama el perfil de contratante, la ficha de cada entidad contratante, y desde allí vamos a acceder a sus licitaciones y acotamos muchísimo más los resultados que vamos a tener que controlar o que verificar, ¿de acuerdo? Porque tengamos en cuenta que la plataforma de contratos del sector público es el punto único, el punto en el que todas las entidades del sector público, administraciones y otras entidades dependientes publican la información de sus licitaciones, con lo cual el volumen de información, el volumen de datos que vamos a encontrar en esta herramienta es muy grande. Claro, hay que utilizar herramientas potentes para el filtrado y la selección de la información que nos interesa, porque si no va a ser inmanejable, ¿vale? No haríamos otra cosa que estar pendientes de leer licitaciones que se van a publicar, ¿vale? Y entonces el objetivo del webinar de hoy es enseñaros también algunos trucos para optimizar vuestras búsquedas en la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, pues la búsqueda y consulta de información es una funcionalidad de acceso libre, restringido, anónimo, no es necesario registrarse, ni identificarse, ni utilizar certificado electrónico. Esa información es de acceso libre. Las funcionalidades que sí que exigen esa identificación previa mediante el registro como usuarios de la misma, con un usuario y con una contraseña, es una identificación pues no demasiado robusta, nos permite acceder a otras funcionalidades, como por ejemplo tener recopiladas las licitaciones, las oportunidades de contratación que nos interesen para acceder a ellas de una manera mucho más rápida, recibir avisos sobre las novedades que se vayan produciendo en relación con esas licitaciones, ¿vale?
Pues la publicación de nuevos documentos, la publicación de la respuesta a algunas preguntas que hayan presentado otros licitadores, los distintos documentos que se van generando a lo largo del procedimiento de contratación, las actas de las mesas de contratación. Todo eso, cada vez que se publique en la plataforma de contratación del sector público en relación con una de las licitaciones que hayamos seleccionado como de nuestro interés, nos van a mandar un correo electrónico avisándonos para que podamos consultarla. También nos van a poder enviar notificaciones los órganos de contratación en el marco de un procedimiento de contratación en el que estemos participando. Pues imaginemos que no hemos presentado correctamente una documentación y el órgano de contratación nos requiere para que subsanemos nuestra oferta, ¿no? Pues el envío de esa notificación, a veces los órganos de contratación lo remiten utilizando la plataforma de contratos del sector público. En otros casos, ya hablaremos después de las notificaciones, en otros casos lo que hacen es utilizar las herramientas de administración electrónica propias de su sede electrónica o de otros procedimientos, ¿de acuerdo? Pero esta funcionalidad existe desde la propia plataforma. Lo mismo que para hacer preguntas al órgano de contratación sobre una licitación que hayamos marcado también como de nuestro interés. Imaginemos que tenemos una duda sobre cómo se va a interpretar el pliego en alguno de los aspectos y queremos formular esa pregunta. Pues se va a hacer por medios electrónicos a través de la plataforma. ¿De acuerdo? Lo mismo que antes decía, recibir información sobre nuestras preferencias plasmadas en una funcionalidad que son las suscripciones o llegado el momento, cosa que veremos en otro webinar, cómo se presenta una oferta, ¿vale? Es una funcionalidad que se hace a través de la plataforma de contratos del sector público para la que es requisito inexcusable, además de tener identificada como de nuestro interés en un apartado concreto que se llama Mis licitaciones de la plataforma, esa oportunidad, además tenemos que estar registrados en la plataforma para poder hacerlo, ¿no? Si no, no vamos a poder enviar la oferta. Pues bueno, teniendo claras estas dos cuestiones y habiendo enunciado genéricamente cuáles son esas funciones, en función de que seamos o no usuario registrado, el acceso a la plataforma se hace a través de cualquier navegador, es un servicio web al que se accede a través de esa dirección que aparece ahí proyectada. Contrataciondelestado.es, aunque el nombre de dominio que se utiliza pues obedece a la configuración inicial de esta herramienta, que era una plataforma de contratación del Estado, ¿vale? Y que luego, con ocasión de la última reforma legislativa en el año 2017, se convirtió en plataforma de contratación del sector público, ¿vale? Porque no vamos a encontrar licitaciones solamente de la Administración General del Estado, sino que vamos a encontrarla también de todas las comunidades autónomas y de todas las entidades locales, ¿vale? Concepto, por tanto, más amplio que el de Estado y que se refiere a todo el sector público. ¿De acuerdo? Pero el nombre de dominio de la web, ese no se cambió para no perder el histórico de licitaciones que ya estaban publicadas con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces, entrando en esta web, que yo creo que todo el mundo la habrá conocido, la habrá visitado alguna vez, se accede a una página web con una estructura como la que aparece ahí proyectada. ¿De acuerdo? Esta es la vista, porque luego veremos la otra, la vista general que tenemos cuando accedemos a la plataforma como usuario no registrado. ¿De acuerdo? Si accediéramos como usuario registrado, luego explicaré cómo acceder a esa vista, tendríamos unas opciones un poquito diferentes. ¿De acuerdo? Por eso es importante saber en qué momento estamos como usuario libre, usuario ordinario y usuario
registrado. Eso nos lo va a marcar la cantidad de cosas que vamos a poder hacer, ¿vale? En ese menú inicial, pues vamos a ver una serie de vínculos que aparecen en la cabecera, ¿vale? Inicio, publicaciones, perfil de contratante, organismos públicos, empresas, verificar CSV, información, contacto, buscador, datos abiertos. Vamos a ver el contenido de cada uno de ellos. Tenemos también una serie de accesos rápidos, estos 5, licitaciones, publicaciones, perfil de contratante, empresas y organismos públicos, ¿vale? Estos 2 vínculos o accesos rápidos son los que vamos a utilizar, en nuestro caso, al acceder como empresas, como usuarios registrados, pues clicaríamos aquí, ¿vale? En este apartado de empresas. Si en lugar de una empresa fuéramos una administración que vamos a publicar una licitación, entonces el acceso, nuestro usuario y contraseña lo pondríamos en la web, en la página a la que se accede clicando desde la opción de organismos públicos, ¿vale? Por tanto, para facilitar el acceso a esas opciones, a las funcionalidades como usuario registrado, accedemos desde el botón de empresas, y para hacer las búsquedas, los que más vamos a utilizar van a ser el apartado de licitaciones o fundamentalmente el de publicaciones, ¿vale? Para buscar publicaciones. ¿Qué vamos a ver también en esa vista inicial de la plataforma de contratos del sector público? Pues un par de apartados, uno de actualidad de la plataforma y otro de noticias. A priori pueden parecer lo mismo, ¿vale? Pero no lo son. El primer apartado relativo a la actualidad de la plataforma guarda relación con aspectos relacionados con el funcionamiento de la plataforma, ¿vale? ¿Y qué cosas se publican aquí? Pues, por ejemplo, en el webinar pasado, cuando analizamos los requisitos de prepararnos para licitar, uno de los consejos que dábamos era verificar los periodos de indisponibilidad de la plataforma, ¿vale? Pues si en la plataforma fuera a ser objeto de labores de mantenimiento esta tarde, entre las 7 de la tarde y las 11 de la noche, encontraríamos la fecha y una noticia, un aviso de esa indisponibilidad. Suelen poner pues, unos días antes, una semana o 4 o 5 días, para que todo el mundo tenga conocimiento al visitar la plataforma de esa indisponibilidad transitoria, ¿vale? O hay una noticia que está prácticamente fija desde hace ya bastantes meses, que es el recordatorio sobre algunos intentos de suplantación de identidad con comunicaciones emitidas a través de la plataforma de contratos del sector público, ¿no? Entonces, aparece ahí un aviso para que la gente lo tenga en cuenta y no caiga en esa suplantación de identidad, en ese phishing, por las consecuencias graves que puede acarrear, ¿de acuerdo? Y luego el apartado de noticias ya no se refiere a cuestiones de funcionamiento técnico de la plataforma, sino a avisos sobre publicaciones singulares, ¿no? De cosas que se publican, sobre contenidos que se publican en la plataforma. La verdad es que este segundo apartado lleva varios meses sin actualizarse, ¿vale? La captura de la imagen es relativamente reciente, de la semana pasada, y como podéis ver, las noticias a las que aparecen ahí son todavía del mes de abril. Llevan un decalaje importante en la actualización de ese apartado de noticias, con lo cual tampoco nos fiemos de que sea lo último que se está publicando en la plataforma. ¿De acuerdo? Esa sería la cabecera inicial. Es verdad que en la primera vista de la primera web a la que se accede
al entrar en la plataforma de contratación del sector público, si bajamos, si hacemos scroll en la pantalla y bajamos un poquito, vamos a encontrar algo más de información relacionada con las comunidades autónomas que publican información en la plataforma de contratación del sector público. ¿De acuerdo? Se nos representan en primer lugar accesos directos a los perfiles de contratante alojados en la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Y aquí, para explicar por qué no aparecen todas las comunidades autónomas en esa opción, veremos que aparecen después, hay que contar que en la plataforma de contratos del sector público, todas las administraciones públicas, la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, tienen obligación de publicar cierta información, ¿vale? Pero no tienen obligación en cuanto a esas otras funcionalidades que no son de búsqueda y consulta de información, no tienen obligación de utilizar los servicios que proporciona la propia plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Y eso es lo que hace que tengamos administraciones, entidades que publiquen toda su información directamente en la plataforma de contratos del sector público y que son todas estas que aparecen ahí en la diapositiva, ¿vale? Y entre las que se encuentran la Junta de Extremadura y los organismos vinculados o dependientes de otras comunidades autónomas que tienen sus propias plataformas, para que nos entendamos, tienen su propia plataforma de contratos del sector público, solo que la información que se publica en la plataforma de Cataluña, de Madrid, de Galicia, del País Vasco, de La Rioja o de Andalucía, después se publica, se republica para tener información consolidada en la plataforma de contratación del sector público. ¿De acuerdo? Y de esta manera, a través de este visor, a lo que se puede acceder directamente es a los perfiles de contratante, es decir, a la información relativa a la contratación única y exclusivamente de estas entidades, ¿vale? De la Junta de Extremadura, si hiciéramos clic en esta opción, se nos abriría un desplegable para seleccionar la estructura de la Junta de Extremadura, los distintos departamentos, las distintas unidades en las que se descompone organizativamente la Junta de Extremadura. Iríamos única y exclusivamente a licitaciones de esas entidades, de esos órganos de contratación. Y nos filtraría, no nos aparecerían licitaciones de otras entidades. Mientras que si hacemos referencia, hacemos clic en la información de estas comunidades autónomas que cuentan con plataforma propia, lo que haremos será salirnos de la plataforma de contratos del sector público e ir a la información publicada en otra página web diferente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental en lo que a nosotros nos va a afectar para acceder y localizar la información de las licitaciones. Vamos a ir profundizando en los contenidos de la plataforma de contratación del sector público, ¿vale? Hemos visto que había distintas secciones. Dentro de la sección de publicaciones de la plataforma, las opciones que tenemos son fundamentalmente tres: licitaciones, búsqueda de licitaciones y el detalle. El detalle es básicamente visualizar una a una cada una de las licitaciones. La diferencia entre licitaciones y el apartado de búsqueda es que en la primera opción lo que nos va a aparecer es un listado sucesivo de las últimas licitaciones publicadas,
¿vale? El criterio de publicación es estrictamente temporal. Conforme se van los distintos órganos de contratación, van subiendo oportunidades de contratación, se van publicando, van apareciendo ahí, ¿vale? Y se va actualizando. Ese es un sistema de monitorización de las licitaciones, pero que es bastante complicado de seguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser mucha casualidad que justamente salga una licitación que a nosotros nos interese cuando estemos visualizando esta sección de la web, de la plataforma. ¿Vale? Tendríamos que estar todo el día pendientes de lo que se va publicando y actualizando los resultados hasta que apareciera una licitación que fuera de nuestro interés. ¿De acuerdo? Por tanto, no va a ser una opción, desde mi punto de vista, que sea muy utilizada para identificar oportunidades de contratación. ¿Vale? Todo lo contrario es lo que sucede si utilizamos la opción de búsqueda. ¿Vale? En ese caso, si pinchamos sobre búsqueda, nos va a aparecer otro submenú con nuevos criterios, ¿no? Buscar licitaciones, buscar contratos menores, buscar encargos a medios propios, buscar consultas de mercado o la opción de búsqueda guiada. ¿Vale? Vamos a explicar el contenido, las funcionalidades de cada uno de estos 5 iconos, ¿vale? Aunque ya os advertimos que las opciones que más vais a utilizar van a ser la de búsqueda de licitaciones y la búsqueda de contratos menores, ¿vale? Las dos sirven para exactamente lo mismo y veremos que los buscadores que se utilizan son prácticamente idénticos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que el segundo, el buscador de contratos menores, solamente va a arrojar resultados que se refieran a contratos de obras de menos de 40.000 euros o contratos de suministros y de servicios de menos de 15.000 euros. ¿Vale? Es que esas son las cuantías que califican ese procedimiento de adjudicación que es el llamado de contrato menor. ¿Vale? Un contrato menor, creo que ya lo dijimos el primer día, el día que vimos los conceptos básicos, no es un contrato distinto, sino que está calificado única y exclusivamente por su cuantía. ¿Vale? Por esas cuantías que acabo de mencionar. Si saltamos esas cuantías y nos vamos a otros procedimientos, abierto simplificado, abierto ordinario, restringido, etcétera, etcétera, los resultados los tenemos que buscar en el apartado de licitaciones, de búsqueda de licitaciones. ¿Vale? Al no existir una consolidación de todos los contratos en una única base de datos, eso nos obliga a hacer búsquedas todos los días o a configurar suscripciones contando con ambos parámetros, ¿vale? Porque hay que duplicarlas para que unas sean relativas a la información que aparece relativa a licitaciones y en otro caso las búsquedas vayan contra la base de datos de contratos menores. ¿De acuerdo? También vamos a explicar qué son los encargos a medio propio y las consultas de mercado. Y finalmente la búsqueda guiada, aunque va a suceder lo mismo que con el caso de las licitaciones. Es un sistema de búsqueda que a mí particularmente no me resulta demasiado funcional si no sabes qué es lo que estás buscando. Y probablemente si sabes lo que estás buscando haya métodos de acceso mucho más directo a esa información. ¿Vale? Pero pongámonos en el supuesto de que nos levantamos un día por la mañana y queremos saber si hay licitaciones publicadas a las que con nuestra empresa podamos concurrir y deseemos identificar esas oportunidades para estudiarlas, para analizarlas y plantearnos si presentamos una oferta o no. En ese caso, el sistema que vamos a utilizar es el de búsqueda
clic en licitaciones y accedemos a un buscador que tiene estas utilidades, estas funcionalidades, ¿no? Es un buscador con multicriterio. Vamos a poder filtrar por varios aspectos utilizando distintos parámetros, ¿vale? Y a la vista de los parámetros que seleccionemos, pues obtendremos unos resultados u otros, ¿vale? Entre las cosas que podemos buscar, pues muchas veces tenemos la referencia del expediente, ¿vale? Pues es el primer campo que tenemos ahí disponible en este formulario de búsqueda. Si sabemos el número de expediente o la referencia del expediente que le ha dado la administración para publicarlo en la plataforma, ¿vale? Si fuéramos una administración que quiere publicar una licitación, lo primero que nos va a preguntar al configurar la licitación es qué referencia de expediente le damos a esta contratación, ¿vale? Pues si conociéramos eso, simplemente conociendo ese dato, podríamos acceder a esa información. Podemos también filtrar en función de la entidad contratante. Es decir, si sabemos que es un contrato que ha sido publicado por el Ayuntamiento de Cáceres, pues bueno, en el apartado relativo a organización contratante pondríamos Ayuntamiento de Cáceres. El órgano de contratación dentro del ayuntamiento van a ser fundamentalmente, en el caso de ayuntamientos, el pleno, el alcalde o en su caso la junta de gobierno local, ¿vale? Y eso nos llevaría a licitaciones exclusivamente realizadas o convocadas por esos órganos, ¿vale? Este buscador también nos sirve, por ejemplo, cuando queremos hacer alguna operación de inteligencia de negocios y buscar tanto nuestras referencias, tanto saber qué contratos nos han adjudicado, como conocer qué contratos le han adjudicado a nuestra competencia, ¿vale? Podríamos utilizar en la casilla de adjudicatario, ¿vale? Y poniendo aquí el nombre de una empresa y dándole a buscar, la información que nos arrojaría es la de todos los contratos que le han sido adjudicados a una empresa y tendríamos acceso al expediente de contratación y a toda la documentación que aparece en ese expediente. No solamente a los pliegos, sino también a la documentación que se haya generado durante el proceso, actas de la mesa de contratación, informes de valoración, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de esa manera pues podríamos bueno, saber qué contratos han adjudicado a otras empresas de nuestra competencia. ¿De acuerdo? Aparte de esas casillas de búsqueda, también podemos hacer el filtrado en función del tipo de contrato, ¿vale? En función de la empresa que seamos, pues a lo mejor solo nos interesan contratos de servicios, no nos interesan los contratos de obras ni los contratos de suministro. Pues bueno, haciendo clic aquí se nos desplegaría un menú y podríamos seleccionar que la búsqueda se realizase acotado o acotada a los contratos de servicios, ¿vale? Lo mismo nos va a suceder en el caso de que el ámbito territorial de la actividad de nuestra empresa pues esté limitado geográficamente. A lo mejor nos puede parecer una oportunidad excelente, un contrato que se licite en Aragón, pero si nuestra empresa tiene una dimensión que no le permite ir fuera, pues no nos va a interesar. Nos va a interesar única y exclusivamente contratos que se vayan a ejecutar en nuestro ámbito geográfico, en la comunidad autónoma o en la provincia, que es el nivel territorial mínimo que podemos seleccionar utilizando este criterio. ¿De acuerdo? Podemos buscar también por procedimiento, aunque esta información a lo mejor no tiene demasiada utilidad, pero podríamos decidir
que solamente se tuvieran en cuenta procedimientos abiertos y se desecharan los restringidos o los negociados. Podríamos filtrar también en función del estado de la licitación, ¿vale? Este formulario nos va a servir para acceder a información de licitaciones que estén en plazo de presentación de ofertas, ¿vale? Que todavía podamos presentar ofertas, como también para acceder al histórico, ¿vale? A veces vamos a preparar o sale una licitación y nos preguntamos, bueno, ¿y esto que es un contrato que se repite cada 2 años? ¿Cómo se licitó hace 2 años? ¿Quién fue el adjudicatario? ¿Por qué precio se adjudicó en la ocasión anterior? Pues nos interesa acceder al histórico de esa información, ¿no? Pues podríamos filtrar para que el motor de búsqueda no pierda el tiempo en contratos que están actualmente en licitación y se vaya directamente a buscar resultados de contratos ya adjudicados para ese parámetro, junto con otros que les podamos dar al motor de búsqueda, pues nos lleven a localizar la información que necesitamos. ¿De acuerdo? También podemos filtrar por importe económico. A lo mejor no nos interesa hacer una oferta o no nos interesa trabajar en contratos por debajo de un determinado umbral o por encima de un determinado umbral, ¿vale? Por ejemplo, no nos interesan contratos de un importe superior a 1 millón de euros porque no vamos a poder acreditar, porque somos una empresa pequeñita y de nueva creación, la solvencia económica necesaria para presentar una oferta, ¿vale? Con lo cual, pues podemos decirle al buscador que nos elimine los resultados que no cumplan con ese criterio económico que hemos indicado, ¿de acuerdo? Como veis, distintos parámetros de búsqueda. Uno de los más importantes, lo dejaba para el final, es el relativo al código CPV, ¿vale? CPV es el acrónimo de Common Procurement Vocabulary, vocabulario común de contratos públicos, que es un código alfanumérico que nos permite identificar, por razón de las prestaciones a las que se refiere, diferentes contratos, ¿vale? Es un contrato, es un indicador que está armonizado a nivel de la Unión Europea. Los códigos correspondientes a cada objeto del contrato están normalizados en este reglamento europeo, en este documento. Es un documento extenso, ¿vale? El que lo quiera consultar. De hecho, yo creo que lo vais a tener que consultar para hacer lo que a continuación os voy a decir, que fija una estructura de códigos, pues eso, con dígitos y con caracteres ordenados en divisiones, grupos, clases, categorías. Esta es la forma que se ha establecido de hacer referencia a unas prestaciones y singularizarlas respecto de otras, y que más allá de conocer la estructura del código CPV, lo que sí que conviene es conocer qué códigos CPV se corresponden con las actividades de interés para nuestra empresa, ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque una vez que sepamos esos códigos CPV correspondientes a las prestaciones que a nosotros nos interesa o a las que nosotros nos dedicamos, vamos a poder volver a nuestro buscador, ¿vale? Y haciendo clic en esa opción de añadir, vamos a poder acceder a un menú en el que nos muestran las distintas familias de códigos CPV que identifican cada una de las prestaciones. Vamos a poder desagregar porque, como hemos visto,
Cada código tiene una serie de subdivisiones hasta que encontremos el que se refiera a actividades a las que se dedica nuestra empresa. Servicios públicos generales, servicios administrativos de agencias, servicios de apoyo a poderes públicos, ¿vale? Una vez que hayamos identificado esos, podemos hacer clic, se irán sumando a la casilla de códigos seleccionados y cuando le demos a aceptar, se nos habrá cumplimentado este apartado y lo que va a resultar es que la búsqueda de la plataforma de contratos del sector público se va a acotar a aquellos contratos que hayan sido identificados por el órgano de contratación con esos códigos CPV, ¿vale? Porque esos códigos CPV son precisamente los que identifican una determinada prestación, ¿vale? A la que corresponde ese código normalizado en el reglamento europeo que fija el código CPV, ¿vale? Ese reglamento del año 2008. ¿Vale? Entonces, una cosa, un ejercicio práctico que vamos a hacer en los asesoramientos personalizados va a ser precisamente el de identificar qué CPV o qué CPVs de los que aparecen en ese reglamento se corresponden con la actividad o las actividades que realiza la empresa. ¿Vale? Por ejemplo, y este es un ejemplo que nos ha pasado ya en algún asesoramiento. ¿Vale? Una empresa dedicada a temas de residuos, ¿vale? Que se va a ese reglamento, busca qué códigos tienen que ver con la materia residuos y comprueba que los resultados que le dan son códigos, son muy poquitos códigos CPV y eso le extraña. ¿Vale? ¿Dónde está el truco en este caso, con este ejemplo concreto? El truco está en que el reglamento de la Unión Europea, cuando hace la codificación, no habla de residuos, sino que habla de desperdicios. ¿Vale? Entonces hay que buscar por desperdicios y entonces ya accedes a las distintas categorías de lo que nosotros llamamos residuos, ¿vale? Para poder identificar ese código. Y en las búsquedas que hace esa empresa, selecciona códigos CPV asociados a residuos / desperdicios, tanto de transporte, recogida, reciclado, recuperación, etcétera, etcétera, ¿vale? Que van a ser las prestaciones que se van a licitar. Imaginemos a alguien que se dedica a la recolección de residuos, pues tendría que buscar un CPV asociado a la categoría que el reglamento ha traducido como desperdicios para hacer búsquedas sobre esa prestación, ¿vale? Y que no le aparezcan contratos de obras o contratos de otro tipo de servicios, sino que vayan acotados a esa materia, ¿de acuerdo? Se trata de ser lo más eficiente posible en la realización de estas búsquedas, porque si tenemos una gran cantidad de resultados, luego vamos a tener que perder tiempo en filtrarlos manualmente uno a uno para identificar qué licitaciones nos interesan y cuáles no. ¿Vale? Entonces, utilizando esos criterios de búsqueda, ¿vale? En este que tenemos aquí en el ejemplo, pues tenemos, hemos utilizado el criterio de tipo de contrato, nos interesa el de servicios, licitados por la Junta de Extremadura y que se correspondan con alguno o algunos de estos 4 códigos CPVs, ¿vale? Pues cuando le damos a buscar, nos aparecen una lista de resultados, ¿vale? Más o menos extensa de licitaciones que cumplen el conjunto de parámetros que nosotros les hemos identificado. ¿De acuerdo? Y ya desde esta lista de resultados vemos, por ejemplo, que aquí nos han salido 4 resultados, todos precedidos por una @electron, una arroba. Eso, si recordáis lo que decíamos en el webinar pasado, eso significa que son expedientes en los que vamos a tener que presentar la oferta exclusivamente por medios electrónicos, ¿vale? No vamos a poder utilizar la presentación manual de las ofertas y que vamos a hacer la presentación electrónica a través de la propia plataforma de contratos del sector público. ¿Vale? Pues aquí vemos 4 expedientes
todos de la Junta de Extremadura, en este caso 3 del Departamento de la Consejería de Agricultura y 1 de la Consejería de Movilidad, ¿vale? Y si accediéramos a esta referencia, que este es el número de expediente, ¿vale? Si tuviéramos esta referencia, la hubiéramos colocado en este campo inicial y ya hubiéramos ido directamente a esta oportunidad de contratación, ¿vale? Si accediéramos aquí, pues iríamos directamente a la información de esta licitación y accederíamos a su documentación, a los pliegos, a la memoria justificativa, podríamos plantear preguntas, podríamos incorporarla al apartado de mis licitaciones si fuera de nuestro interés para tenerla localizada y guardada y poder acceder más rápidamente, no tener que volver a hacer todo el proceso de búsqueda. ¿De acuerdo? Esto respecto de el formulario de búsqueda de licitaciones, ¿vale? Tenemos también la posibilidad, desde el formulario, de ampliar las variables, los parámetros de búsqueda, ¿vale? Mediante la fórmula, la opción de búsqueda avanzada que aparece en el buscador, ¿vale? Pues además de los que ya hemos visto, podemos ampliar con otros criterios de búsqueda para afinar todavía más los resultados, ¿vale? Entonces, el motor de búsqueda de la plataforma añadiría a los anteriores o a alguno de los anteriores, ¿vale? Porque no tenemos que utilizarlos todos a la vez, podemos utilizar los que queramos, pues añadiría algunos más, ¿vale? Eso respecto de la búsqueda de licitaciones. Respecto de la búsqueda de contratos menores, ¿vale? Que digamos que es otra base de datos, pero también son licitaciones. En este caso, solo de contratos menores. El formulario de búsqueda es un poquito más simple, ¿vale? Pero como podéis ver, tiene prácticamente las mismas variables. El número de expediente, tipo de contratos, obras, servicios, suministros, la organización contratante, si es un ayuntamiento, si es una comunidad autónoma, si es del Estado, el estado del expediente, abierto, presentación de ofertas, adjudicado, finalizado, ¿vale? Se puede buscar también por adjudicatario, en ese caso nos arrojaría resultados de contratos que ya no es, a los que ya no es posible presentar una licitación porque ya han sido adjudicados, ya han sido otorgados a una empresa, ¿vale? Pero esto nos serviría también nuevamente pues para ver, tener identificados cuántos contratos nos han adjudicado a nuestra empresa o cuántos contratos han adjudicado a otra empresa que nos interese pues hacer una exploración de mercado, ¿no? Importante, si se busca por adjudicatario, se tiene la información de todos los contratos que le ha adjudicado a esa empresa cualquier entidad del sector público, cualquier administración, ¿vale? De otra comunidad autónoma, de otros ayuntamientos, del Estado, toda esa información. Es un mecanismo de transparencia también, ¿vale? Sobre esa información. Búsqueda por importe, búsqueda por lugar de ejecución, nuestra comunidad autónoma, en nuestra provincia, o para buscar contratos ya adjudicados, ¿vale? Contratos que ya no estén en plazo de presentación de ofertas, pues también tenemos un buscador temporal, ¿vale? Una advertencia sobre estas búsquedas de contratos menores, y es que la configuración que hay en la plataforma de contratos del sector público, por defecto, ya nos cumplimenta este campo de fecha de adjudicación, ¿vale? Y nos deja como una semana, 10 días de plazo respecto de la fecha en la que hacemos la búsqueda. Entonces, si la mantenemos, solamente nos va a arrojar la búsqueda resultados de contratos menores adjudicados entre una semana y el día que hacemos la búsqueda, ¿vale? Y a lo mejor ese no es un criterio que a nosotros nos interese, porque, por ejemplo, nos filtra, nos elimina contratos que estén todavía con plazo de presentación de ofertas abierto,
¿vale? Que es lo que a lo mejor nos puede interesar a nosotros el conocer para enviarle la oferta. Entonces, a la hora de hacer las búsquedas, lo más oportuno es, como primer paso, eliminar esta referencia, esta fecha que viene marcada por defecto y dejarla en blanco, ¿vale? Y utilizar otros criterios para realizar la búsqueda de contratos menores. ¿De acuerdo? Este es un pequeño tip, un pequeño consejo, porque si lo mantenemos, si lo dejamos, la búsqueda de resultados va a ser más acotada y más limitada. Y a lo mejor no nos muestra los resultados que nosotros queremos. Desde el apartado de búsquedas también tenemos la posibilidad de buscar encargos a medios propios o consultas de mercado, ¿vale? Muy rápidamente, los encargos a medios propios son consisten en la adjudicación directa de obras, servicios y suministros por parte de una entidad del sector público a otra entidad que jurídicamente tiene la calificación de medio propio, ¿vale? Esto es algo muy habitual, por ejemplo, cuando el Estado o una comunidad autónoma hacen un encargo de una prestación de obras o de servicios a una empresa pública en la que esa administración tiene el 100% de las acciones, ¿vale? Sabemos que tenemos que el sector público administrativo, aparte de las administraciones territoriales, pues bueno, cuenta con una serie de entidades, algunas con forma jurídica mercantil, como la que tienen nuestras empresas, pero caracterizadas porque el 100% de las acciones son de titularidad pública, ¿vale? Pues esa circunstancia, junto con otras, confieren a esas sociedades la condición de medios propios. ¿Y qué sucede? Pues que la ley de contratos del sector público permite que las administraciones les hagan encargos directos a esas entidades sin que esas entidades se tengan que presentar a una licitación y tener que ganarla. ¿De acuerdo? Eso es en lo que consiste los a medios. Pues bueno, desde la última ley de contratos del sector público, antes no se hacía, esos encargos internos, ¿vale? Directos a los medios propios, antes no se publicaban, ahora se publican, ¿vale? Y se publican no para que las empresas podamos presentar una oferta, ¿vale? No son licitaciones como las que hemos visto que aparecen publicadas en el otro apartado, ¿vale? Sino que se publican más como medida de transparencia para que todo el mundo conozca que hay un encargo, la realización de una obra o un servicio que no sale a licitación para que concurran todas las empresas, sino que se utiliza un medio propio para ejecutarlo, ¿vale? Es un mecanismo de transparencia, no permite a las empresas presentar una oferta a ese encargo, pero sí que les permite, lo dice la ley de contratos, en su caso, presentar un recurso contra ese encargo hecho a un medio propio cuando se considere que con el mismo se está falseando la competencia o la entidad que recibe los encargos pues no cumple los requisitos que establece la ley para ser calificado como medio propio, ¿vale? Y si no es un medio propio, entonces no puede ser beneficiario de adjudicaciones o encargos directos. Tendría que participar en una licitación y concurrir en plano de igualdad con alguna de nuestras empresas. ¿De acuerdo? Pero bueno, la información relativa a esas operaciones también está ahí, pensando en la posibilidad o la eventualidad de interponer recurso frente a las mismas. Bueno. Y también otra de las secciones, otra de las actuaciones a las que se da publicidad en la plataforma de contratos del sector público son las consultas de mercado, ¿vale? ¿Qué son las consultas de mercado? Bueno, son actuaciones previas al lanzamiento de una licitación, ¿vale? Antes de pedir ofertas, puede suceder que algunas administraciones, es una práctica que está ganando protagonismo, se está generalizando su uso, lo que deciden es consultar previamente al mercado sobre cuál es la mejor solución que pueden ofrecer para luego comprarla en un procedimiento de licitación, ¿vale? Pues esa consulta previa, ¿vale?
que hasta ahora pues, podía hacerse de manera directa por teléfono o conversando con un licitador, con una empresa concreta, ¿vale? Y es la que daba un poquito las orientaciones, y las administraciones públicas, con la información que esa empresa u otras le daban, configuraba el objeto del contrato, configuraba la licitación. ¿Vale? Pues bueno, eso que se hacía de manera informal hasta ahora, la Ley de Contratos del Sector Público del año 2017, lo que vino es a institucionalizar ese trámite y sobre todo a darle publicidad y transparencia a lo que se hace en esas consultas, ¿vale? Para evitar que la información que un licitador te da sobre una solución pase directamente a un pliego de prescripciones técnicas y que el contrato pues suponga una ventaja para esa empresa que ha podido influir o que ha podido de manera indirecta llevar las prescripciones técnicas de su solución justamente, casualmente, a un pliego de prescripciones técnicas de un contrato. ¿De acuerdo? Pues bueno, con relativa frecuencia, como digo, las administraciones empiezan a impulsar estos trámites en los que las empresas interesadas pueden enviarle la información para ayudar a los órganos de contratación a configurar qué es lo que van a comprar posteriormente. ¿De acuerdo? El propio objeto del contrato o sus prescripciones técnicas. Y el último parámetro de búsqueda es el sistema de búsqueda guiada, en el que, bueno, a partir de una serie de criterios, de la selección de una serie de criterios, vamos a poder hacer exactamente lo mismo o llegar a los mismos resultados a los que llegamos utilizando el buscador que antes hemos visto, ¿vale? Lo que ocurre es que en esta vista que hemos visto tenemos todos los parámetros de búsqueda localizados, ¿vale? Identificados desde el principio, y podemos seleccionar uno u otro, los que nos interese, ¿vale? Si vamos por el sistema de búsqueda guiada, es como un árbol de decisión, ¿vale? La primera posibilidad de opción es buscar por estado del expediente, si se refiere a un procedimiento ya adjudicado o un procedimiento que está todavía publicada el anuncio de licitación y en plazo de presentación de ofertas, ¿vale? Y por tipo de contratos. Y una vez que hayamos contestado a esta pregunta, se nos van desplegando nuevos campos para ir rellenando, y cuando rellenamos todos, pues al final son los parámetros que acotan la búsqueda del motor y nos arrojan los resultados. ¿De acuerdo? Yo creo que es mucho más efectivo y mucho más útil utilizar el buscador del otro apartado, en el que podemos ir eligiendo nosotros los distintos criterios para llegar a los resultados. Me parece un mejor sistema que este de búsqueda guiada, ¿vale? Pero bueno, cada cual puede utilizar el que quiera, porque ambos son de acceso libre y gratuito y sin necesidad de registro previo. ¿De acuerdo? Vale, eso era el apartado de publicaciones, que es uno de los más importantes. A los resultados de las licitaciones también podemos llegar mediante la consulta del perfil de contratante, ¿vale? El perfil de contratante se refiere a la ficha o el espacio de cada entidad contratante, en el que vamos a visualizar agrupados todas las licitaciones, pero solamente referidas a esa administración, ¿vale? A esa entidad. Ese es el perfil de contratante de cada entidad, ¿vale? Pues si sabemos que solo nos interesan contratos del Ayuntamiento de Cáceres, pues entonces a lo mejor, en lugar de utilizar el sistema de buscador general, pues podemos ir directamente a consultar los contratos del Ayuntamiento de Cáceres, y con un buscador que nos permite ir identificando
las distintas unidades en que se subdivide cada entidad contratante, pues en este caso, comunidades autónomas, Junta de Extremadura, y vais ahí, pues que están las distintas consejerías y los distintos organismos que dependen de cada una de ellas, porque acotaremos la búsqueda única y exclusivamente a esa entidad. ¿De acuerdo? Si buscáramos, es el ejemplo, si buscáramos dentro de, como entidad contratante en la Consejería de Economía, Ciencia y Agencia Digital, y Agenda Digital, que es la que financia este programa Licita Pyme, pues llegaríamos a el perfil de contratante de la consejería. ¿Vale? Si os fijáis, el aspecto visual es muy similar a el que tenemos cuando vemos licitaciones concretas, ¿vale? Expedientes de contratación concretos. Pero en este caso, como vamos al perfil, a la ficha de la entidad contratante, si hiciéramos clic en esa consejería, llegaríamos a un apartado como este, ¿vale? Donde vamos a encontrar pues, datos generales de la entidad contratante, su dirección postal, los datos de contacto. Esto es una información bastante útil si tuviéramos que contactar con los órganos de contratación de esa entidad, ¿vale? Pues porque tenemos que hacer una consulta, hay cualquier problema técnico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues aquí tenemos identificado ya el punto de contacto. Y además aparece información relativa a la contratación de esa entidad, ¿vale? Vamos a ver documentos, licitaciones, contratos menores, encargos a medios propios, consultas preliminares. Si recordáis, son exactamente las mismas categorías que hemos visto anteriormente que podíamos acceder desde el buscador, pero referidas a todos los órganos de contratación de todo el sector público, ¿vale? Aquí los tenemos ya restringidos a ese que hemos identificado, ¿vale? Junto con también una sección de documentos generales en el que, en este caso, en este ejemplo que hemos visto, pues tenemos publicados la planificación de los contratos de ese departamento de la Junta de Extremadura, ¿vale? La ley de contratos del sector público obliga a las entidades del sector público a publicar sus planes de contratación, ¿vale? Pues aquí tenemos, en este caso, el del año 2021 de ese departamento. Donde si hiciéramos aquí clic en descargar, tendríamos acceso a esa planificación que han hecho, ese anuncio del departamento en el que nos dicen, bueno, yo para este año tengo previsto sacar estos contratos, ¿vale? Y aparecerán oportunamente convocados en la plataforma de contratos del sector público, verificando o chequeando las previsiones de contratación, los planes de contratación de las administraciones públicas. Nosotros podemos comenzar a trabajar en nuestras ofertas para que cuando se publique el anuncio de licitación nos coja con las ofertas ya medio realizadas o ya preparadas para presentarlas, ¿vale? Porque cuando se publica el anuncio de licitación, en función del tipo de procedimiento y en función del importe del contrato, pues nos van a dar más plazo o menos plazo. En algunos casos nos van a dar un plazo muy perentorio. Pueden llegar incluso a 5 días, ¿vale? Pues a lo mejor si nos coge con un pico de trabajo no nos queda tiempo para preparar la oferta y no podemos presentarla a esa licitación, ¿vale? O, por ejemplo, otra información que aparece aquí también vinculada con la parte de transparencia es una relación de los contratos menores, ¿vale? Calificados por la cuantía que antes os decía, obras de menos de 40.000 euros, suministros y servicios de menos de 15.000 que se han publicado, ¿vale? Entonces podríamos acceder a un archivo en el que accedemos a la información de esos contratos. Normalmente se publican con carácter trimestral, que aparecen o sea, que ha adjudicado en este caso el consejero o consejera de ese departamento, ¿vale? Si nos vamos moviendo por los distintos apartados, este de licitaciones, pues tendríamos, como antes decía, agrupadas en esta lista de resultados todas las licitaciones del Departamento de la Consejería de Economía
que ha licitado, ¿vale? Y ordenadas por tipología, cuál es el objeto, cuál es el estado en que se encuentra ese expediente, su importe y las fechas, ¿vale? Entonces, si nosotros sabemos que es un contrato de la Junta de la Junta de Extremadura y concretamente de la Consejería de Economía, a lo mejor no necesitamos hacer la búsqueda con el formulario general, sino que directamente vamos a su perfil de contratante y los resultados ya nos vienen acotados precisamente por esa circunstancia. En el caso de contratos menores, pues exactamente igual. Nos aparecerían aquí los contratos menores adjudicados por esa consejería, ¿vale? Lo mismo que los apartados de encargos a medios propios o de consultas preliminares que haya lanzado o encargos que haya realizado esa entidad contratante, esa consejería, ¿vale? Puede suceder, antes lo veíamos al inicio, en la vista inicial, que nos encontremos con entidades que no tienen alojado su perfil de contratante en la plataforma del Estado, sino en la plataforma autonómica correspondiente, ¿vale? Hemos visto 6 plataformas autonómicas, ¿vale? Pues en ese caso, para buscar la información relativa al perfil de comprador de esa entidad, no la vamos a encontrar en la plataforma de contratos del sector público, sino que cuando busquemos una licitación concreta, ¿vale? El perfil de contratante, la información del perfil de contratante de esa entidad que convoca esa licitación, o sea, vamos a poder acceder a la documentación de ese expediente de contratación, pero la documentación general de la entidad, vamos a encontrar un enlace que nos va a llevar a la página web de la plataforma autonómica correspondiente, ¿vale? Es un ejemplo de lo que sucede en el caso de entidades que tienen alojado su perfil de contratante en la plataforma de Cataluña. Pues bueno, pues esa es la visión que tendrían, ¿vale? Por si a alguien le extraña que no sea igual que la plataforma del Estado. Pues bueno, visualmente puede haber algunas diferencias, ¿de acuerdo? Pero al final es la misma información, esté ubicada donde esté ubicada, ¿vale? Vale, hemos visto la pestaña de publicaciones, hemos visto el contenido de la pestaña relativa a perfil de contratante. Empresas y organismos públicos tienen un sistema de acceso a sus propios espacios, ¿vale? Desde el apartado de empresas, para entrar aquí tenemos que estar registrados, ¿vale? Nosotros. Y eso se hace a través de la funcionalidad de autorregistro y ya veis la información que se solicita, usuario, email y contraseña. Si alguien tiene algún problema, le ayudaremos en las sesiones de asesoramiento individualizado a hacerlo, y si fuéramos una entidad contratante, un organismo público que quiere publicar, pues haríamos exactamente lo mismo, que también están en ese caso no preregistrados, sino preautorizados por la plataforma y les darían las claves, ¿vale? Luego veremos qué sucede cuando accedemos a nuestro apartado de empresas, ¿no? Pero continuamos por terminar el listado de opciones. La opción de verificar CSV es una opción relacionada con la seguridad, funciones de seguridad asociadas a comunicaciones y notificaciones que se hacen desde la plataforma, ¿vale? Cuando recibamos una comunicación de la plataforma, veremos que en la cabecera aparece un código alfanumérico que es el código seguro de verificación, ¿vale? Esta es una funcionalidad, por ejemplo, que explicamos en la videopíldora relativa a ciberseguridad. El código CSV, la función que tiene, la misión que tiene, es ayudar al destinatario de ese documento a comprobar la integridad de ese documento que recibe, ¿vale? Al final, nosotros recibimos una comunicación, una notificación electrónica que ha podido ser interceptada y modificado su contenido, ¿vale? Manera de conocer que el contenido del documento que estamos leyendo, documento electrónico, es el mismo que el que emitió
el organismo que ha licitado el contrato y que nos quiere hacer la notificación es a través del código CSV, ¿vale? Si nosotros ponemos aquí el código CSV que aparece en el documento que hemos recibido, en la comunicación que hemos recibido, y después de hacer la comprobación con este código, la validación, la operación de validación, lo que nos va a permitir es acceder a un documento, visualizar un documento en pantalla, que es el que tiene ese CSV. De manera que nosotros podríamos cotejar el documento que hemos recibido con el que aparece en pantalla y comprobar que no ha habido cambios, que no ha habido modificación. ¿De acuerdo? Es un identificador, una matrícula del contenido de un documento que recibimos a través de la plataforma, ¿vale? Pues si en algún momento recibimos una comunicación de alguien que dice actuar en nombre de la plataforma de contratos del sector público, es una buena práctica asegurarnos que lo que hemos recibido realmente es lo que escribió el órgano de contratación que nos hace la comunicación, ¿vale? Y eso se hace utilizando esta función de verificación del código CSV accesible también desde la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Bueno, también aparecen otras secciones que vamos a ver muy rápidamente. La relativa a información, donde pues bueno, tenemos acceso a estadísticas de uso de la plataforma, normativa que regula la presentación electrónica de ofertas y la plataforma, los apartados de integración sistémica y de códice, que a nosotros, a las empresas, realmente no nos aportan demasiado, porque eso es para los organismos públicos que tienen que integrarse, que tienen que suministrar información a la plataforma de contratos del sector público respecto de sus licitaciones. Por lo tanto, a nosotros como empresa no nos va a interesar demasiado. Algunos enlaces de interés sobre todo normativa y algunas otras entidades relacionadas con la contratación pública. Una sección de preguntas frecuentes que yo recomiendo a todo el mundo que la visite, que son media docena de preguntas que nos ayudan a aclarar un poco los conceptos relacionados con el uso de la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Y algunas guías de ayuda o manuales de usuario donde se explica pues, el funcionamiento y los requerimientos técnicos para el uso de la plataforma. ¿De acuerdo? Además de ese apartado de información, tenemos algo que ya vimos en la sesión pasada, un recordatorio de el contacto, posibilidades de contacto en caso de mal funcionamiento de la plataforma, ¿vale? Recuerdo, este teléfono o este email es para plantear consultas relacionadas con el proceso de búsqueda de información o, sobre todo, cuando tenemos un problema a la hora de presentar electrónicamente una oferta, ¿vale? No atienden en estos teléfonos y en este email de soporte dudas relacionadas con el contenido de los pliegos de una licitación determinada, ¿vale? Para eso hay que contactar con la entidad que saca la licitación, con la entidad contratante, ¿vale? Y ya hemos visto que para acceder al contacto con esa entidad, pues tenemos que ir a la información que aparece en la sección de perfil de contratante, seleccionando la correspondiente entidad. ¿De acuerdo? También encontramos una sección de datos abiertos, ¿vale? Es una funcionalidad que recientemente se ha puesto en marcha y que nos permite pues, descargar el conjunto de datos asociado a todas las licitaciones que aparecen en la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Es una funcionalidad que a lo mejor como empresas para presentar la licitación no nos interesa, pero si quisiéramos hacer inteligencia de negocio y explotar algunos datos de los que aparecen en la plataforma, pues tendríamos que usar, descargar esos datos que están en un formato pues un poquito complicado de trabajar, y luego una herramienta que han diseñado desde la propia
plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Para ayudarnos a convertir esos ficheros donde está la información en tablas de Excel con toda la información, ¿no? Y a partir de aquí podemos hacer búsquedas sobre esta información que aparece ahí, ¿vale? Esta es una función muy interesante porque cuando hemos visto el formulario de búsqueda, no sé si alguien se ha fijado específicamente en que entre los campos de búsqueda no encontramos el relativo al objeto del contrato, ¿vale? Aparece el código CVV, ¿vale? Que es un código normalizado, pero no aparece un campo en el que podamos decir, yo quiero buscar servicios de limpieza de centros escolares, por ejemplo, ¿vale? Esa opción no aparece en el buscador general. Para poder hacer búsquedas por razón del objeto del contrato, tendríamos que descargar la información en el formato de acceso libre y utilizar esta herramienta para convertir esos ficheros en una Excel, y en uno de los campos de la Excel que sí que vamos a poder obtener es precisamente el de búsqueda por objeto, ¿de acuerdo? Y entonces, buscando directamente desde la Excel, podríamos hacer el filtrado por objeto, que no podemos hacer con el buscador general. ¿De acuerdo? Pues bueno, esas serían las funciones, como antes he dicho, a las que cualquier persona, de manera libre y sin necesidad de registro previo, podría utilizar al acceder a la página de la plataforma de contratos del sector público, ¿vale? Opciones sobre todo de búsqueda y de identificación de las licitaciones. Para hacer uso de las funcionalidades avanzadas, hemos dicho al principio del webinar que lo que necesitamos es estar registrados en la propia plataforma, ¿vale? Y si estuviéramos registrados en la plataforma con esa opción que hemos visto, accediendo a través de la opción de empresas, ¿vale? La vista que tendríamos sería esta, ¿vale? Es un poquito distinta a la que hemos visto anteriormente, ¿vale? Y desde esta vista como usuario registrado podemos, igual que hemos visto antes, acceder a hacer las búsquedas de licitaciones, ¿vale? A través de esta opción de publicaciones, pero también vamos a tener acceso directo al espacio de mis licitaciones, ¿vale? En la que vamos a tener agrupadas las licitaciones que previamente hayamos seleccionado cuando hayamos hecho la opción de búsqueda, la sección de mis comunicaciones, donde vamos a tener recopiladas todas las comunicaciones que nos hayan hecho los órganos de contratación en relación con un expediente en concreto, y también vamos a tener la posibilidad de configurar suscripciones para recibir alertas automatizadas a través de correo electrónico sobre las licitaciones que sean de nuestro interés. ¿De acuerdo? Pues bueno, esas funcionalidades son las que vamos a encontrar si nos damos de alta en la plataforma, ¿vale? Pues, por ejemplo, una vez configuradas las suscripciones con arreglo a una serie de parámetros y tenemos una videopíldora en la que explicamos precisamente cómo configurarlas, y si alguien tiene algún problema en las sesiones de asesoramiento individualizado, vamos a insistir en ello. Lo que al final vamos a obtener es un correo electrónico todas las tardes en el que nos van a mandar información sobre las licitaciones que cumplan con los parámetros que nosotros hemos establecido en el apartado de suscripciones, ¿vale? Este es un ejemplo de un correo que me llegó a mí hace un par de días, pues era la información relativa a contratos ya finalizados, ya formalizados, pues donde te dicen el título del contrato, cuál es su importe, cuál es su CPV, ¿vale? Te dan la información general.
En este caso son contratos ya formalizados, pero hay otros contratos que están todavía en plazo de presentación de ofertas. Con lo cual es una fórmula muy cómoda de tener conocimiento todos los días, además de manera automatizada, de licitaciones de nuestro interés que se vayan publicando en la plataforma sin tener que usar el servicio del buscador. ¿De acuerdo? Y esta es una opción que únicamente requiere estar registrado en la plataforma, ¿vale? Que es un registro, insisto, gratuito. Hay empresas que ofrecen servicios de pago muy similares a estos, ¿vale? En el que te indican, dime qué parámetros de licitaciones te interesan, ¿vale? Si te interesa por razones territoriales, por tipo de contrato, por importe, si os dais cuenta, todos los criterios que ya están en la plataforma y te mandaremos diariamente un resumen de todas las licitaciones que se hayan publicado en la plataforma y que cumplan esos requisitos, ¿vale? Pues bueno, que ese servicio todo el mundo sepa que lo puede tener gratuito a través de la plataforma y luego ya cada uno decide si le sirve con la información que da directamente en la plataforma o si precisa algún servicio de valor añadido, que son los que ofrecen estas empresas asociado al servicio principal, que es el de identificación de estas oportunidades de contratar. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos hecho un repaso extenso sobre la herramienta, sobre la plataforma de contratación del sector público y antes de dar por terminado este webinar, pues tenemos la oportunidad, como en anteriores ocasiones, de daros paso por si alguien tiene alguna duda, quiere consultar alguna cuestión de interés general, alguna cosa que no se haya entendido o alguna en la que haya que profundizar, o bien reservársela para el momento en que tenga concertado el servicio de asesoramiento, pues poder preguntarlas si son cosas pues de configuración de sus suscripciones o de alta en la plataforma, ¿vale? Que no hemos querido hacer un ejemplo en directo, pues porque aparecen los datos personales de las empresas ahí y esto sabéis que queda grabado, ya están disponibles en la página de YouTube de Extremadura Empresarial, los tres primeros webinars y este cuarto, pues la semana que viene se publicará también para que lo podáis consultar y visualizar tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Estoy viendo en el chat algunas preguntas. Bueno, la primera de acceso a las tutorías individuales. Recuerdo que hay que inscribirse. Están poniendo mi compañera Sara el enlace de nuevo al programa de asesoramiento desde la página de Extremadura Empresarial, donde allí aparecen la inscripción a los webinars, a los próximos webinars, pero también aparece en un enlace distinto la inscripción al programa de asesoramiento, ¿vale? Entonces, una vez inscritos, pasados unos días, a nosotros nos llega el aviso y contactamos por correo electrónico con vosotros para concertar una sesión, una o varias sesiones, en función de las necesidades que cada uno tenga. ¿De acuerdo? También preguntan sobre obtener el Excel con la información de licitaciones, ¿vale? El Excel con la información de licitaciones se obtiene, antes lo veíamos, desde la sección de datos abiertos. Hay que acceder a la plataforma de contratos del sector público y pinchar en la opción de datos abiertos, ¿vale? La verdad es que aquí esta opción está perfectamente explicada de qué pasos hay que seguir para descargar los datos. O sea, esta descarga de datos, de información, no es directamente el Excel, ¿vale? El Excel hay que transformarlo con la herramienta que se descarga de aquí. Con lo cual hay que hacer dos descargas de los datos y de la herramienta. Y una vez abierta la herramienta, que es esta que tenéis aquí,
Básicamente lo único que hay que hacer es seleccionar el archivo que hemos descargado previamente y seleccionar el fichero que va a ser al que se va a convertir esa información, ¿no? Hay que darle un nombre y seleccionar un destino. Y directamente genera fichero de datos y la información que estaba en un formato distinto, en un formato .atom, se convierte en un fichero Excel con toda esa información, ¿vale? Si no necesitamos tanta información, a través del configurador de la herramienta podemos decir, bueno, pues no hace falta que me muestres o que me importes la columna relativa a, yo qué sé, al importe, ¿vale? Porque no me interesa. Pues si la desmarcas en la opción, pues la Excel resultante ya no te incluirá esa información, ¿vale? También hay una pregunta genérica en la que se cuestiona si para licitar hace falta tener relación con nuestra actividad, ¿vale? Y pregunta también por qué hay empresas que licitan y después subcontratan. Vale, en relación con la primera pregunta, ¿vale? Aunque no tiene que ver con la plataforma, con lo que hemos visto hoy, yo creo que es de interés general y soluciono esa duda. El objeto social que aparece en nuestra escritura de constitución, en el caso de las empresas, es lo que delimita nuestra capacidad de actuación, lo que se llama, en términos jurídicos, la capacidad de obrar, ¿vale? Entonces, hay un artículo en los estatutos que dice esta empresa se va a dedicar a realizar estas actividades, ¿vale? A realizar estas actividades y no otras, ¿vale? Porque para realizar otras no está capacitada según los estatutos, ¿vale? Eso llevado a los procedimientos de contratación pública, lo que significa es que el objeto del contrato tiene que ser reconducible a alguna de las actividades recogidas en nuestro objeto social, ¿vale? Esa es la relación que tiene que haber entre el objeto social de nuestra empresa y el objeto del contrato y las prestaciones que hay que realizar, ¿vale? Otra cosa distinta es que cumpliendo ese requisito, que es necesario, tú no tengas todos los recursos necesarios para cumplir con el objeto del contrato, ¿vale? Imaginemos que tú eres una empresa pequeñita con 3 trabajadores y haces una oferta a un contrato que se refiere a algo que está contemplado en tu objeto social, pero que te requieren disponer de 5 trabajadores, ¿vale? Entonces, una de las formas de hacerlo es subcontratar que alguien te preste esos, o que colabore contigo. En realidad no se subcontratan trabajadores, salvo que seas una empresa de trabajo temporal, que son las únicas que pueden ceder trabajadores, sino que lo que subcontrataría sería una colaboración para poder concurrir a la misma, ¿vale? La subcontratación tiene que ver no con la falta de capacidad, sino con la falta de medios para ejecutar el contrato al que tú te quieres presentar o que quieres realizar, al que quieres licitar, ¿vale? Son cosas distintas. La relación entre el objeto social y objeto del contrato y la cuestión de la subcontratación, ¿vale? No sé si hay alguna cuestión más que deseéis plantear. Hoy ha sido un webinar un poquito más largo de lo habitual, pero bueno, lo tendréis a vuestra disposición en la página web la página de YouTube de Extremadura Empresarial para volver a leerlo, perdón, a visualizarlo con más calma, con mayor detenimiento y poder profundizar, incluso si tenéis al lado el acceso con el navegador a la plataforma de contratación del sector público, ir viendo, ir jugando, porque como ya os he dicho, el acceso a la búsqueda de licitaciones no requiere
registro previo, está completamente en abierto y podéis ir practicando, ¿vale? Si hacéis eso, el día que hagamos el asesoramiento, pues ya nos vais a poder transmitir dudas más concretas o dónde os atascáis o qué cosas no encontráis o que no hacéis las búsquedas y no os aparecen resultados de vuestro interés. Entonces, a lo mejor hay algún parámetro que no estáis configurando bien o que no estáis configurando. Pues bueno, en esas sesiones os ayudaremos a optimizar también vuestras búsquedas, ¿vale? Lo mismo que lo que antes decía, identificar cuál es el CPV que se adapta mejor a vuestro objeto social, a vuestros intereses, ¿de acuerdo? Pues algunos trucos para ellos, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejaríamos aquí y quedaríamos emplazados para el próximo webinar, que también preguntaban cuándo es, y que lo tenemos programado para el próximo miércoles, día 9 de noviembre, como todos los que estamos realizando a las 12 de la mañana, y que ya están abiertas la posibilidad de inscribirse al mismo, y que os animamos a que os inscribáis para poder acceder al enlace en el que se desarrollará igualmente con esta misma plataforma y con este mismo formato el próximo webinar. ¿De acuerdo? Pues bueno, lo que decimos todos los días, muchas gracias por haber asistido al webinar. Esperamos que os haya resultado de utilidad y que os resulte, porque seguro que tenéis oportunidad de visualizarlo de nuevo en la web en la página de YouTube de Extremadura Empresarial. Y lo dicho, quedamos emplazados para el próximo 9 de noviembre y realizar un nuevo webinar. Buen día a todos.